Hola, en este video tutorial vamos a trabajar con la estructura de datos selectiva, selección simple. Por definición decimos que tenemos una estructura selectiva cuando nuestros diagramas de flujo pueden tomar algunas decisiones. Estas basadas en una condición. La condición puede ser verdadera o puede ser falsa. El diagrama de flujo de la estructura selectiva simple tiene la siguiente forma. Primero establecemos en un símbolo de rombo una condición. Esa condición puede ser verdadera o puede ser falsa. En caso de que sea verdadera, bueno, pues se ejecutará un código para el caso verdadero. Y en el caso de que sea falsa, bueno, pues no se ejecutará nada si es la selección simple. Finalmente, ambos casos, verdadero o falso, se unirán para terminar el código. Como ejemplo tenemos el problema de calcular el valor absoluto de un número. Inicialmente pedimos el número a través de un símbolo de teclado inicial y enseguida por medio de una condición simple validamos la expresión si número es menor que 0. El valor absoluto de un número por definición es el mismo número solo que en positivo. Nuestra condición puede tener dos resultados, falso o verdadero, dependiendo del valor que tenga la variable num. En caso de que la variable num tenga el valor verdadero, entonces num será igual a num por -1, es decir, multiplicamos el número por -1 para convertir ese número de negativo a positivo. Existen otros métodos también, y en este caso, bueno, utilizamos este que se nos hace muy didáctico. Después de hacer esta operación, bueno, pues continúa el flujo del programa y finalmente imprimimos el valor de la variable num. Identificamos como datos de entrada la entrada de datos por teclado, el proceso, que sería la evaluación de la condición y las operaciones que se tenga que hacer en caso de que la condición resulte ser verdadera, y como datos de salida, bueno, la impresión del resultado. Finalmente, bueno, tenemos aquí algunos datos de prueba. Hicimos algunas ejecuciones a mano como prueba de escritorio para este diagrama de flujo, y observamos que en los casos de las ejecuciones 4, 7, 8 y 10, nuestro diagrama de flujo en la parte del proceso donde está la condición dio como verdadero y se hizo la conversión de negativo a positivo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, aumentar 500 pesos al sueldo de un empleado si su volumen de ventas es mayor a 12,000 pesos. Inicialmente, como datos de entrada, tenemos que las ventas y el sueldo serán los datos que el usuario deberá proporcionar al programa. A continuación, como parte del proceso, bueno, pues hacemos la validación de que si las ventas son mayores a 12,000, entonces en caso de que sea verdadero, se ejecutará un proceso. El proceso es muy simple. A la variable sueldo le agregamos lo que ya tiene más los 500 pesos que es el aumento. Y en caso contrario, bueno, pues observamos que no se hace ningún proceso adicional. Finalmente, como datos de salida, imprimimos en pantalla el valor de la variable sueldo. Tenemos aquí una prueba de escritorio, bueno, una tabla con pruebas de escritorio, para ser más exactos 10. Observamos que en el primer caso, como el volumen de ventas es de 8,359, no cumple la condición, entonces el sueldo se queda como normalmente estaba, de 7,802. En el segundo caso tenemos un sueldo de 6,266 y un volumen de ventas de 12,779. Por lo tanto, ahí sí hay un aumento al sueldo que pasa de 6,266 a 6,766. Podemos observar el mismo comportamiento para las ejecuciones o pruebas de escritorio 4, 5, 8 y 10.